Deténgase un momento y piense. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente agotado? ¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿O quizá ya siente que ese cansancio se volvió su estado normal? Mi nombre es el Dr. Mateo Flores, y hoy quiero contarle la historia de un paciente mío, a quien llamaremos Roberto, un hombre jubilado de 68 años que adoraba pasar tiempo con sus nietos. Llegó a mi consultorio quejándose de una fatiga que simplemente no lo dejaba en paz. «Doctor», me dijo, «creo que la edad por fin me está alcanzando. Ya no tengo la energía de antes. Había dejado sus caminatas. Ya no podía cargar a sus nietos, y se pasaba las tardes dormido en su sillón. Su familia le repetía que era normal para su edad, pero algo en su mirada me decía que esto iba mucho más allá de sentirse viejo. Roberto estaba confundiendo una fatiga extrema con la vejez. Lo que no sabía era que, en silencio, su hígado estaba colapsando, su motor interno, la planta de energía de su cuerpo, se estaba apagando, y el cansancio era solo la primera de muchas alarmas que su cuerpo estaba intentando activar. La historia de Roberto podría ser la suya, porque el hígado es un órgano increíblemente noble y resistente, capaz de seguir funcionando incluso cuando ya está gravemente dañado. Pero esa nobleza es también su mayor peligro. Trabaja en silencio, sufre en silencio, y cuando por fin grita pidiendo ayuda, muchas veces ya estamos al borde de un daño irreversible. Este órgano vital, uno de los más grandes de su cuerpo, con un tamaño parecido al de un balón de fútbol americano, es su principal filtro, su centro metabólico y su guardián. Filtra cada gota de sangre que pasa, elimina toxinas, procesa nutrientes y produce las proteínas que mantienen su sangre coagulando de forma adecuada y sus líquidos en equilibrio. Cuando el hígado falla, no es un problema localizado, es una crisis que afecta a todo el sistema. El problema es que las primeras señales son tan sutiles que es muy fácil ignorarlas, o culpar a otra cosa, el estrés, las desveladas, los años que van pasando. Pero ignorar estas advertencias es un error que le puede costar la vida. En este video le voy a revelar las 7 señales mortales que su cuerpo le manda antes de la catástrofe. No son las que usted se imagina. Son los susurros que vienen antes del grito. Las pistas que su hígado le deja para que usted las encuentre. Le voy a enseñar a entender el lenguaje de su propio cuerpo para que no cometa el mismo error que Roberto, para que no ignore una advertencia que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Quédese conmigo, porque la señal número 5 muy seguido se confunde con un problema mental normal de la vejez, y es crucial que usted entienda la diferencia. Señal 1. Fatiga persistente y debilidad extrema. Empecemos con la señal más común y curiosamente la más ignorada, la fatiga. No estoy hablando del cansancio normal después de un día pesado o de una mala noche. Esa sensación la conocemos todos. Hablo de una fatiga profunda, aplastante, que no se va. Un agotamiento que no mejora aunque duerma más horas. Es ese tipo de cansancio que hace que subir un tramo de escaleras se sienta como escalar una montaña, y que lo deja sin energía para las cosas que antes disfrutaba. Recuerdo a una paciente, Laura, maestra jubilada, siempre muy activa. De repente empezó a cancelar sus clases de jardinería, sus reuniones con amigas, sus paseos. Es como si mis pilas estuvieran permanentemente al 5%, me describió. Me despierto igual de cansada que cuando me acosté. Su médico pensó primero en anemia o en un problema de tiroides, pero los estudios salieron normales. Fue entonces cuando llegó conmigo. Laura, igual que Roberto, creía que simplemente era la edad. Pero esta es la realidad cruda. Esa fatiga extrema es, muy a menudo, el primer síntoma, y a veces el único, durante mucho tiempo, de una enfermedad hepática crónica como la cirrosis
o la hepatitis avanzada. Piénselo así. Su hígado es la central eléctrica de su cuerpo. Una de sus funciones clave es convertir la comida en glucógeno, el combustible que su cuerpo almacena y libera cuando necesita energía. Cuando el hígado empieza a fallar, ese proceso se vuelve muy ineficiente. Además, un hígado enfermo deja de filtrar bien las toxinas de la sangre. Esas toxinas, como el amoníaco, se acumulan, llegan al cerebro y causan esa sensación de niebla mental y agotamiento permanente. Es como intentar correr un auto de carreras con gasolina contaminada y con el motor trabajando a medias. Simplemente no hay potencia. Su cuerpo está funcionando con los vapores. Lo que hace que esta señal sea tan peligrosa es que es muy fácil justificarla. Estoy estresado, no estoy durmiendo bien, ya tengo mi edad. Pero mientras usted le echa la culpa a la edad, su hígado puede estarse llenando de cicatrices, avanzando en silencio de la inflamación a la fibrosis y luego a la cirrosis, un punto en el que el daño puede ser irreversible. Ignorar esta fatiga es como apagar el detector de humo porque piensa que solo es la tostadora. Podría ser, sí, pero ¿y si en realidad es un incendio a punto de consumir la casa? Si siente un cansancio que le roba la vida, que persiste semana tras semana, sin explicación clara, no lo acepte como su nueva normalidad. Podría ser su hígado pidiendo ayuda en silencio. Señal 2. Ictericia, piel y ojos amarillos. Si la fatiga es un susurro, la ictericia es una advertencia a todo color, imposible de ignorar, aunque muchas veces comienza de manera sutil. La ictericia es cuando la piel, y de forma más evidente al principio la parte blanca de los ojos, la esclerótica, se tornan amarillas. Quiero que haga algo ahora mismo, si puede. Vaya a un espejo en una habitación bien iluminada, idealmente con luz natural. Mírese con calma los ojos. ¿La parte blanca es realmente blanca o tiene un ligero tono marfil o amarillento? A veces este es el primer y único lugar donde aparece el cambio. En personas con la piel más morena, el cambio en la piel puede ser más difícil de notar al principio. Por eso revisar los ojos es aún más importante. Tuve un paciente, un empresario de unos 50 años, que vino porque su esposa insistió. Él decía sentirse bien, solo algo cansado. Pero su esposa notó que sus ojos ya no se veían brillantes. Tenían un tono apagado, amarillento, que él ni siquiera había notado. Resultó que tenía una obstrucción en la vía biliar por un problema en el hígado, que de no haberse detectado, lo habría llevado a una insuficiencia hepática aguda. ¿Por qué pasa esto? La respuesta está en una sustancia llamada bilirrubina, un pigmento amarillo anaranjado que se produce cuando los glóbulos rojos viejos se descomponen. Es un reciclaje normal. Un hígado sano recoge esa bilirrubina de la sangre, la procesa y la elimina a través de la bilis hacia los intestinos, donde se expulsa con las heces. Ahora imagínese que su hígado es una planta de tratamiento de residuos. Si la planta está dañada o las tuberías de salida están bloqueadas, los desechos se acumulan y empiezan a desbordarse. Cuando su hígado falla, ya no puede procesar bien la bilirrubina. Esta se acumula en la sangre y como es un pigmento amarillo, literalmente empieza a teñir su cuerpo, depositándose en la piel y en los ojos. La aparición de ictericia en un adulto nunca es normal. Siempre es una señal de que algo va muy mal, y es un signo clásico de enfermedad hepática o biliar grave. La acumulación de bilirrubina puede deberse a hepatitis, cirrosis o incluso a un tumor. Si no se trata la causa, la falla hepática puede avanzar muy rápido. Por eso, si usted o alguien cercano nota el más mínimo tono amarillo en los ojos o en la piel, no espere ni piense que es la luz o que se le va a quitar solo. Es una señal de alarma que necesita atención médica inmediata.
Señal 3. Dolor o molestia en el cuadrante superior derecho del abdomen. Hablemos de una señal que muchas personas confunden con simple indigestión o gases. Un dolor sordo o una sensación de presión justo debajo de las costillas del lado derecho. Ponga su mano derecha donde termina la caja torácica, en ese costado. Ahí vive su hígado. Normalmente no se trata de un dolor agudo y punzante, aunque puede llegar a serlo. Más bien, la mayoría de mis pacientes lo describen como una sensación persistente de estar lleno, de que hay algo ahí, una presión constante que no se quita. Recuerdo a un paciente, chofer de tráiler, que llevara meses con esa molestia. Él la atribuía a las largas horas sentado, a la mala postura o a la comida picante de la carretera. Tomaba antiácidos, cambiaba de posición, pero nada le servía. Cuando por fin decidió venir a consulta, una ecografía mostró que su hígado estaba muy inflamado y agrandado, una condición llamada hepatomegalia, que era el preludio de una fibrosis hepática severa. Para entender este dolor, hay que saber que el hígado en sí no tiene tantos nervios para sentir dolor, pero está envuelto en una fina membrana llamada cápsula de Gleason, llena de terminaciones nerviosas. Cuando el hígado se enferma por acumulación de grasa, inflamación o cicatrices, empieza a hincharse. Ese agrandamiento estira la cápsula de Gleason, como si infláramos un globo dentro de una bolsa que ya no da más de sí. Es esa tensión la que provoca ese dolor sordo, esa pesadez persistente en el costado derecho. A veces la inflamación puede incluso irritar el diafragma, el músculo que está justo encima del hígado. Los nervios del diafragma se conectan con los del hombro derecho, y eso puede provocar dolor referido. Un problema en el hígado que se manifiesta como un dolor inexplicable en el hombro o en el omóplato derecho. Mi paciente chofer también lo sentía así, y se lo atribuía a la espalda, pero el origen real estaba mucho más abajo. Esta señal es mortal, porque al ser sutil y fácil de confundir, se ignora durante demasiado tiempo. La gente se acostumbra a vivir con esa molestia meses o años, dándole tiempo al daño hepático para avanzar sin control. Ese dolor sordo es una protesta de su hígado. Estoy inflamado, estoy bajo presión, estoy luchando. Si nota una molestia constante en esa área que no se va, escuche a su cuerpo. No es solo un dolor de costado, es una señal de auxilio directa de su hígado. Señal 4. Ascitis, abdomen hinchado. Llegamos a una de las señales más alarmantes y visualmente más llamativas de una enfermedad hepática avanzada. La ascitis, la acumulación de líquido dentro del abdomen. No hablamos de la hinchazón típica por gases después de comer, sino de un aumento progresivo del tamaño del abdomen, al grado de que la persona puede parecer embarazada de varios meses. El vientre se siente duro, tenso, pesado. Una de las experiencias más impactantes que he tenido fue con una mujer de 60 años que su hija llevó a urgencias. Su abdomen estaba tan distendido que casi no podía respirar. No lograba abrocharse los zapatos. Se sentía llena con apenas un par de bocados, y tenía dolor de espalda constante por el peso del líquido. Durante meses, pensó que simplemente estaba subiendo de peso por la menopausia, aunque sus brazos y piernas se veían cada vez más delgados. Cuando le drenamos el líquido, extrajimos más de 10 litros. Para entender la ascitis, hay que hablar de dos consecuencias mortales del fallo hepático: la hipertensión portal y la falta de albúmina. Imagine el hígado como una esponja por donde pasa toda la sangre que viene de los intestinos. En un hígado cirrótico, el tejido se vuelve duro, lleno de cicatrices. La sangre ya no puede pasar fácilmente. Se hace un atasco y la presión en esa circulación, llamada vena porta, se dispara. Esa presión empuja el líquido fuera de los vasos sanguíneos, hacia la cavidad abdominal, donde se acumula. La albúmina,
una proteína clave que produce el hígado, mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Cuando el hígado falla, deja de producir suficiente albúmina. Sin ella, el líquido se fuga fácilmente hacia los tejidos, lo que provoca ascitis en el abdomen, y también hinchazón en las piernas y tobillos, lo que conocemos como edema. La ascitis es una señal inequívoca de que la enfermedad ya llegó a una etapa avanzada y peligrosa. Ese líquido es un caldo de cultivo perfecto para infecciones bacterianas graves. Una complicación llamada peritonitis bacteriana espontánea, que puede ser letal. Además, la presión del líquido dificulta la respiración, reduce el apetito y lleva a la desnutrición. Si nota un aumento de peso sin explicación, un abdomen que cada vez crece más y se siente tenso, y tobillos hinchados, no lo atribuya a la edad o a la pancita cervecera. La ascitis indica que su hígado está fallando seriamente y que necesita atención médica urgente. Señal 5. Confusión mental o encefalopatía hepática. En lo personal, esta es una de las señales más aterradoras y tristemente una de las más malinterpretadas del fallo hepático, sobre todo en personas mayores. Hablamos de la encefalopatía hepática, un deterioro de la función del cerebro que aparece cuando el hígado ya no puede limpiar las toxinas de la sangre. Los síntomas pueden ser discretos al principio: olvidos, dificultad para concentrarse, cambios de carácter como irritabilidad o apatía, un patrón de sueño al revés, con somnolencia de día y agitación o insomnio de noche. Puede notar que la letra al escribir se vuelve más desordenada y temblorosa. Un signo clásico es el asterixis, cuando la persona extiende los brazos y dobla las muñecas hacia atrás. Las manos empiezan a temblar con un aleteo incontrolable. Nunca voy a olvidar a un abuelito encantador que su familia trajo a consulta. Estaban convencidos de que estaba empezando con demencia o Alzheimer. Se perdía en la conversación, se desorientaba en su propia casa, y la familia ya se estaba preparando para lo peor. Sin embargo, al revisarlo, noté un ligero tono amarillo en sus ojos y la hinchazón en sus tobillos. Los estudios confirmaron una cirrosis avanzada. Su demencia era, en realidad, encefalopatía hepática. ¿Qué está pasando en el cuerpo? Una de las funciones clave del hígado es desintoxicar. El amoníaco, por ejemplo, es una toxina que se produce en el intestino cuando digerimos proteínas. Un hígado sano convierte ese amoníaco en urea que se elimina por los riñones en la orina. Cuando el hígado falla, esa transformación ya no se hace bien. El amoníaco y otras toxinas se acumulan en la sangre y llegan directamente al cerebro, donde envenenan las neuronas y alteran su funcionamiento. El resultado es un cerebro trabajando en medio de una niebla tóxica. En una persona mayor es casi automático decir «es que ya está viejito» y poner la etiqueta de demencia. Pero hay una diferencia fundamental. La encefalopatía hepática, en sus primeras etapas, muchas veces es reversible con tratamiento. Si se corrige la causa, el problema del hígado, el funcionamiento del cerebro puede mejorar de forma impresionante. Ignorarla permite que la intoxicación siga avanzando, de la confusión al estupor, al coma y a la muerte. Por eso es vital que si un ser querido con factores de riesgo para enfermedad del hígado, como consumo de alcohol, hepatitis, hígado graso, obesidad o diabetes, comienza a mostrar cambios extraños en su personalidad o en su memoria, no dé por sentado que ya es demencia. Insista en una valoración médica completa que incluya pruebas de función hepática. Puede estar descubriendo un problema tratable y salvando su mente y su vida. Señal 6. Orina oscura y heces claras. Esta señal es un dúo visual muy llamativo que nos abre una ventana al estado del sistema biliar, íntimamente ligado al hígado. Me refiero a cuando nota que la orina se vuelve oscura,
color té cargado o refresco de cola, mientras que al mismo tiempo las heces se vuelven muy pálidas, de color masilla o gris claro. Mucha gente se alarma solo por uno de estos cambios, pero la combinación de los dos juntos nos da una pista diagnóstica muy poderosa. Recuerdo a una mujer que llegó preocupada, porque, a pesar de tomar mucha agua, su orina seguía viéndose muy oscura. No le dolía al orinar, no tenía fiebre, así que no parecía una infección. Cuando le pregunté por el color de sus heces, se quedó callada unos segundos y luego dijo: «Ahora que lo menciona, últimamente se ven extrañamente claras». Esa combinación fue la clave para investigar su hígado de inmediato. De nuevo, todo tiene que ver con la bilirrubina. Cuando el hígado está dañado o las vías biliares están obstruidas, la bilirrubina se acumula en la sangre. Los riñones empiezan a filtrar ese exceso y lo eliminan por la orina, que se tiñe de marrón intenso. Es una señal de que sus riñones están haciendo horas extra por culpa de un hígado enfermo. En un cuerpo sano, el hígado manda la bilirrubina a los intestinos a través de la bilis, y esos pigmentos biliares le dan a las heces su color café. Cuando el hígado falla o existe un bloqueo en los conductos biliares, la bilis ya no llega bien al intestino. Sin ese pigmento, las heces pierden su color y se vuelven pálidas, arcillosas o grisáceas. Esto se conoce como heces acólicas, heces sin bilis. Piénselo como un problema de tuberías. El tinte que debería ir al intestino está bloqueado. El drenaje principal se queda pálido, mientras el sistema de emergencia, los riñones, desvía ese tinte y lo saca por la orina oscura. Esta combinación es una señal mortal porque indica una disfunción hepática o biliar seria. El flujo normal de la bilis está obstruido. Ignorarla permite que la presión y las toxinas sigan aumentando, causando más daño y acelerando el camino hacia la insuficiencia hepática. Si se da cuenta de que el color de lo que sale de su cuerpo ha cambiado de manera tan brusca, su cuerpo le está mostrando una imagen clara de un problema interno grave. Es momento de buscar ayuda médica sin retrasos. Señal 7. Moretones y sangrados fáciles. Nuestra última señal revela el papel vital del hígado en algo que la mayoría damos por hecho: la coagulación de la sangre. Me refiero a que comienzan a salirle moretones con una facilidad impresionante, a veces sin recordar ningún golpe, o a que un pequeño corte tarda muchísimo en dejar de sangrar. Esto se puede manifestar como grandes manchas moradas en brazos o piernas por golpes mínimos, sangrados de nariz frecuentes y prolongados, encías que sangran cada vez que se cepilla los dientes. En casos más graves, puede haber sangrado por el aparato digestivo, que se nota como vómito con sangre, o como heces negras, brillosas, como chapopote, lo que llamamos melena. Tuve un paciente de 62 años que me envió un hematólogo. Tenía moretones inexplicables y sangrados nasales de hasta 20 minutos. Ya le habían descartado enfermedades de la sangre. Cuando lo examiné, supe que teníamos que mirar al hígado. Los estudios confirmaron lo que sospechaba. Una cirrosis avanzada había destruido la capacidad de su cuerpo para formar coágulos normales. El hígado es la fábrica principal de la mayoría de las proteínas de la coagulación, conocidas como factores de coagulación. Imagine la coagulación como una cascada de fichas de dominó. Cuando se corta, se activa una reacción en cadena hasta que se forma un coágulo firme. El hígado produce casi todas esas fichas. Cuando el hígado está gravemente dañado por la cirrosis, la fábrica cierra. La producción de esos factores se desploma. De repente le faltan piezas clave y su sangre pierde la capacidad de coagular adecuadamente. Además, un hígado enfermo suele causar que el vaso sea grande. El vaso almacena plaquetas, las células que forman el tapón inicial en una herida. Un vaso agrandado
atrapa demasiadas plaquetas, reduciendo su número en la sangre. Así que no solo le faltan proteínas de coagulación, también le faltan los primeros respondientes. Esta señal es mortal porque el riesgo de un sangrado incontrolable es muy alto. Un corte pequeño puede convertirse en una emergencia. Una caída tonta puede disparar una hemorragia interna masiva. Y el peligro mayor es la ruptura de varices esofágicas, venas hinchadas en el esófago, que pueden estallar y causar un sangrado brutal, muchas veces fatal si no se atiende de inmediato. Si nota que le salen moretones con solo mirarlos, o que los sangrados pequeños no paran, no lo atribuya únicamente a tener la piel delicada. Es una señal de que la fábrica de coagulación de su cuerpo puede estar apagándose, una indicación de enfermedad hepática avanzada. Hemos recorrido las 7 señales mortales: la fatiga aplastante, la ictericia, el dolor en el costado derecho, el abdomen hinchado, la confusión mental, los cambios de color en la orina y en las heces, y los problemas de sangrado. Si mientras me escuchaba se sintió identificado con una, y sobre todo con 2 o más de estas señales, escúcheme con atención. Lo primero no es entrar en pánico. El pánico paraliza. Lo primero es actuar. La historia de Roberto, el hombre que confundió su fatiga con la vejez, tuvo un final feliz. Al detectar su fallo hepático a tiempo, pudimos intervenir. Cambiamos su estilo de vida, comenzamos tratamiento y lo inscribimos en la lista de espera para un trasplante de hígado que finalmente recibió. Hoy volvió a jugar con sus nietos. Su historia no terminó en tragedia porque decidió actuar. Su hígado tiene una capacidad de regeneración impresionante, pero esa capacidad también tiene un límite. En las primeras etapas, como el hígado graso, el daño muchas veces se puede detener e incluso revertir con cambios y tratamiento. Pero una vez que se llega a una cirrosis avanzada, el daño es en gran medida permanente. El objetivo en esa fase es evitar más daño y manejar las complicaciones para salvarle la vida. Por eso la detección temprana no es solo importante, lo es todo. Entonces, ¿qué pasos prácticos debe tomar ahora? El paso número 1, sin discusión, es agendar una cita con su médico. No mañana, no la próxima semana, hoy mismo. Vaya a esa consulta preparado. Anote sus síntomas, cuándo empezaron y con qué frecuencia se presentan. Si le ayuda, mencione este video. Diga con claridad: estoy preocupado por la salud de mi hígado y quiero que me hagan estudios. Su médico probablemente le pedirá un análisis de sangre llamado perfil hepático o pruebas de función hepática, que miden enzimas y proteínas clave del hígado. Valores anormales son una bandera roja. También puede solicitar una ecografía abdominal, un estudio de imagen sencillo e indoloro para observar el estado de su hígado, la presencia de grasa, inflamación, cirrosis o líquido en el abdomen. Por favor, no intente diagnosticarse ni tratarse solo con limpiezas hepáticas milagrosas o remedios que vio en Internet. Necesita un diagnóstico médico real. Solo un profesional de la salud puede interpretar sus síntomas, sus análisis y guiarlo hacia el tratamiento correcto. Quiero dejarlo con un mensaje de esperanza. Un diagnóstico de enfermedad del hígado no es una sentencia de muerte, pero ignorar las señales sí puede serlo. Hoy contamos con tratamientos, medicamentos, cambios en el estilo de vida y trasplantes que pueden transformar el pronóstico de muchas personas. Pero nada de eso puede suceder si usted no da el primer paso. Hemos pasado este tiempo juntos, y ahora usted ya conoce los mensajes que su cuerpo le manda cuando su hígado está en problemas. La responsabilidad ahora es suya. Ya no puede decir que no sabía. Cada una de estas 7 señales es una pieza de un rompecabezas. Si varias de ellas encajan, la imagen que forman es la de una emergencia médica que no se puede seguir ignorando. Si este video le abrió los ojos,
Si lo hizo pensar en su propia salud o en la de alguien que quiere, mi objetivo de hoy está cumplido.